Como la mayor parte de los comportamientos, los procesos de compra del consumidor son aprendidos desde la infancia, y este proceso de aprendizaje continuo da lugar a la experiencia. De hecho, los psicólogos afirman que los seres humanos nacemos con la capacidad de aprender y que gracias a la misma nos adaptamos al medio en el que vivimos y a sus cambios constantes. Aprendemos a hablar, a andar, a actuar, a decidir y por supuesto a consumir. En este apartado vamos a ver lo importantes que son la experiencia y el aprendizaje para la toma de decisiones por parte del consumidor. El aprendizaje describe los cambios que surgen en el comportamiento de una persona debido a la experiencia acumulada. A medida que tenemos más experiencia, aprendemos y necesitamos menos tiempo para buscar información y evaluar las diferentes alternativas. Esto se puede explicar gráficamente a través de la curva de aprendizaje que podemos ver en la diapositiva. De esta forma, si la experiencia es satisfactoria, el aprendizaje puede llevar al hábito y a la lealtad de marca. El aprendizaje depende de la capacidad de memorizar del individuo, y es muy rápido al principio, pero a medida que se va acumulando experiencia, el proceso se vuelve más lento. Por este motivo, las empresas repiten constantemente los impactos publicitarios, ya que si no se repite el mensaje, los consumidores tenderán a olvidar rápidamente la mayor parte del contenido. En el proceso de aprendizaje intervienen una serie de variables. En primer lugar, la necesidad. Cuando un estímulo provoca que el consumidor tenga una necesidad, entonces tiene lugar el aprendizaje. En segundo lugar, el estímulo, que es la causa que provoca la respuesta, es decir, es la señal que nos obliga a actuar como consecuencia de una necesidad reconocida. También tenemos la expectativa, que es la previsión de un resultado. Si la expectativa es buena, llevará al individuo a actuar. De lo contrario, demoraremos dicha respuesta o no la llevaremos a cabo. En cuarto lugar, tenemos la respuesta, que es la actividad física o mental que, dependiendo de las expectativas, sirve de reacción al estímulo de la necesidad. Estas respuestas se van aprendiendo como consecuencia de la experiencia y se van adaptando y mejorando. En quinto lugar, tenemos el refuerzo, que acompaña a la respuesta y puede ser positivo en forma de recompensa o negativo en forma de castigo. Si la respuesta ha sido satisfactoria, se genera lo que llamamos recompensa y da lugar a la repetición del mismo comportamiento en una situación posterior. Si la respuesta ha sido negativa, la probabilidad de repetir la misma conducta será menor. Y por último tenemos el hábito. Un comportamiento aprendido y repetido de forma regular se convierte en hábito, algo que es muy deseable para las empresas. El consumidor puede aprender de muchas formas que no son excluyentes, sino todo lo contrario. Estas formas de aprender o modelos de aprendizaje pueden ser por asociación, de forma instrumental, por imitación y cognitivo. Según el modelo de aprendizaje por asociación o de condicionamiento clásico, el aprendizaje tiene lugar gracias a un mecanismo de asociación funcional, es decir, se aprende porque existe una relación causa-efecto entre dos estímulos que suceden muy próximos el uno del otro en el tiempo. Debido a esta asociación, el consumidor va a responder de igual forma a ambos estímulos. Por un lado tenemos un estímulo incondicionado, que es la información aportada por alguien que para nosotros tiene credibilidad. Por otro lado tenemos una serie de estímulos neutros que provienen de información depositada en nuestra memoria. Y finalmente tenemos el estímulo condicionado, que es información que obtenemos cuando asociamos el estímulo incondicionado con el estímulo neutro. En la diapositiva tenemos un ejemplo de dicho proceso. De acuerdo con Sierra y Frouffet, para que se produzca esta asociación funcional es necesario que se den las siguientes condiciones. En primer lugar, es necesario someter al consumidor a un número óptimo de exposiciones. Además, para que un anuncio sea efectivo en la formación de las preferencias, conviene que utilice estímulos condicionados notorios y estímulos incondicionados fuertes. En tercer lugar, para que se produzca un buen aprendizaje, es conveniente programar los tiempos de las exposiciones. En concreto, es mejor presentar el estímulo condicionado con antelación al estímulo incondicionado. Igualmente,
el aprendizaje será mejor si el estímulo condicionado no aparece en ausencia del estímulo incondicionado y viceversa. Y finalmente, la respuesta deseada en el consumidor finaliza cuando desaparece la asociación funcional. Hay que indicar que la respuesta puede generalizarse a otros productos parecidos para beneficiarse del aprendizaje previo. Son muchas las empresas que utilizan este tipo de aprendizaje para anunciar sus productos y lo hacen con música, palabras, imágenes, paisajes abiertos y personas o personajes conocidos. El siguiente modelo de aprendizaje es el de condicionamiento operante, también llamado aprendizaje instrumental. Según este modelo, el aprendizaje se produce mediante el refuerzo o recompensa que se obtiene al adoptar una determinada conducta. Este modelo explica por qué los consumidores mantenemos ciertos hábitos a lo largo del tiempo y también explica por qué los responsables de marketing tienen como objetivo facilitar al consumidor que adquiera estos hábitos, ya que esto conduce a la lealtad y fidelización del mismo. En este caso, los consumidores desarrollan una serie de hábitos, por ejemplo, para evitar colas, ahorrar dinero, encontrarse con los amigos, etc. Se trata de lo que los psicólogos denominan respuesta operante. En todos estos ejemplos se producen refuerzos positivos o recompensas, pero también puede darse el caso de refuerzos negativos, como sucede cuando queremos evitar las consecuencias negativas o no deseadas, como por ejemplo consumir bebidas sin alcohol, contratar una alarma para la vivienda, etc. Por último, las empresas deben tener cuidado con aspectos de su negocio que pueden provocar el castigo de los clientes, como por ejemplo ocurre con establecimientos donde se producen muchas colas, los productos son muy caros o tienen mucho ruido. El tercero de los modelos de aprendizaje es el modelo de aprendizaje observacional o por imitación. En este caso, el aprendizaje se produce mediante la observación. El consumidor aprenderá nuevas conductas de compra o consumo al observarlas en modelos relevantes para él. Para que se produzca esta forma de aprendizaje es necesario que intervengan los siguientes elementos: el observador, que en este caso es el consumidor y quien observa una escena bien personalmente o bien a través de un medio de comunicación. Un modelo, que es una persona importante y positivamente valorada por el observador consumidor. Una conducta modelada que desarrolla el modelo voluntaria o involuntariamente. Un refuerzo positivo indirecto que es llevado a cabo por el modelo y observado por el consumidor. Y finalmente un refuerzo positivo directo que desarrolla el consumidor cuando lleva a cabo una conducta de acuerdo con lo observado. No debemos confundir este modelo de aprendizaje con el modelo de aprendizaje por asociación, ya que en este caso no asociamos dos estímulos, sino que copiamos lo que hace otra persona y obtenemos una recompensa a cambio. El último de los modelos de aprendizaje es el modelo cognitivo. Como todos sabemos, para aprender también es necesario escuchar lo que nos cuentan nuestros profesores, nuestros amigos, leer a nuestros escritores favoritos y atender a las explicaciones de vuestro profesor de comportamiento del consumidor. En otras palabras, una parte muy importante de nuestro conocimiento es el resultado del pensamiento y la resolución de problemas. Aunque en algunas ocasiones es posible que el aprendizaje sea repentino, como cuando se presentan problema y solución de forma inmediata, lo normal es buscar información que nos ayude a tomar la mejor decisión. Y para ello, evaluamos cuidadosamente todo lo que hemos aprendido. Este tipo de aprendizaje es una actividad mental y requiere que exista motivación por parte del individuo. En definitiva, independientemente del modelo o forma de aprender, conocer no es solo acumular información. El aprendizaje no es una mera asociación de estímulos o estímulos y respuesta. Aprender implica modificar pautas de comportamiento. La memoria y la organización del conocimiento son fundamentales, al igual que la comprensión del mensaje o contenido.